Bienvenidos al, creo que es el noveno, el décimo ya, taller de inteligencia artificial. Por increíble que parezca, estamos consiguiendo mantener la periodicidad. Y en el taller de hoy tenemos la enorme suerte de contar con la presentación de Rafa Rubio. Mis presentaciones suelen ser muy breves. En el caso de Rafa, lo que sí quiero expresar es mi agradecimiento porque estás aquí y para lo que estás. Además, a Rafa casi todos le conocéis porque es muy conocido en nuestro ámbito y particularmente en el ámbito de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en procesos electorales, sobre todo vinculado a desinformación. Rafa es catedrático de la Complutense, pero ha sido miembro del Consejo de Transparencia de Madrid, miembro de la Comisión de Venecia, donde sigue colaborando porque me consta, y esto lo puedo decir públicamente, que se le tiene en un enorme respeto en este y en otros temas, y ha sido observador en multitud de procesos electorales. Pero más allá de eso, yo lo que quería destacar es que a Rafa, aunque no habíamos coincidido antes de que yo viniera a la Complutense, desde el principio creo que nos une una relación de simpatía mutua muy natural y de colaboración sana y permanente desde que yo me incorporé. Y eso ha permitido que desarrolláramos muchas sinergias entre los proyectos que él coordina, vinculados a inteligencia artificial y procesos electorales, y el proyecto de investigación que llevamos nosotros vinculados a Estado de Derecho. Y es el tipo de colaboración que a uno le gusta tener permanentemente. Un segundo elemento que sí quería destacar, y juro que ya acabo, porque me gusta ser rápido, es que Rafa viene aquí a hacer algo que desgraciadamente cada vez se hace menos y que creo que es una de las iniciativas intelectuales que son más interesantes, que es tener escrito un texto, un proyecto de libro, un proyecto de artículo y venir a discutirlo con los compañeros y con los interesados para mejorar. Y eso que normalmente no se hace, no sé muy bien por qué, si es por miedo o por qué, a mí me parece extraordinariamente interesante y extraordinariamente útil. Así que, Rafa, de verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias por presentarnos el libro y muchas gracias por ofrecerte este debate. Pues muchísimas gracias, Rafa, por la invitación, por la apertura permanente a las ideas más o menos locas o descabelladas que se pueden plantear. Y gracias también a Mario, porque creo que por la urgencia del libro me ha hecho el hueco él, que estaba previsto que hablara, y lo agradezco infinito porque me ha venido fenomenal. Decía Rafa que lo de discutir el libro ya no se hace. Yo lo hice con la publicación de mi tesis y salí tan beneficiado que desde entonces lo repito de manera permanente cada vez que tengo que publicar algo, porque me parece que es un chollo para el que expone, más allá de que pueda darte o no vergüenza, ¿no? Lo que voy a plantear es un libro que entiendo que os han mandado, no creo que os ha dado tiempo a leerlo, pero que básicamente trata de abordar el uso de la inteligencia artificial en campañas electorales, pero además lo hace desde una perspectiva negativa, por decirlo de alguna manera, y por eso quiero explicarlo. O sea, me centro en la parte más vinculada a las amenazas que suponen para la democracia pues determinados usos de la inteligencia artificial. ¿Qué méritos tiene el libro? Pues yo creo que básicamente tres, y paso a resumirlo muy brevemente, pero el primer mérito es que es un trabajo pues realizado con dos compañeros de Brasil con los que trabajamos mucho durante las elecciones, ayudándoles, entre comillas, en su lucha contra la desinformación, de la que salió una gran amistad y una colaboración intelectual fructífera. Trabajar en dos idiomas y en realidades tan diferentes, para mí ha sido tremendamente enriquecedor porque hemos podido intercambiar
de manera permanente hasta más de 70 versiones, creo que era la última. El libro inicial es un libro en portugués que es bastante más amplio, en el que se hacía una introducción pues, amplia de la inteligencia artificial en general y de su relación con los derechos fundamentales, que en la versión española hemos, o en este caso yo he considerado innecesaria, porque si una cosa es habitual es las publicaciones sobre inteligencia artificial en los últimos tiempos. Entonces, resumir lo que ya se había publicado nos parecía innecesario y por eso hemos querido ir como al grano directamente, entrando sobre la marcha a las campañas electorales. El libro originalmente tenía previsto hablar de los procesos electorales en general, pero ha salido un segundo libro que está en evolución y que que creo que esperemos acabar antes de fin de año, porque era imposible abarcarlo todo. El original portugués tiene 380 páginas. Gracias a quitarle toda la parte introductoria, se quedan 250, pero era demasiado ambicioso, yo creo, plantearnos todo. Y por último, como decía, es esto, o sea, el elemento negativo y el centrarnos en la parte más de amenazas a la democracia, que tiene bastante que ver con el proyecto de investigación que codirijo, del que ha hablado Rafa, en el que llevamos ya 6 años empalmando proyectos, pues tratando de analizar la eficacia de la respuesta de los organismos electorales frente a la desinformación, lo que nos ponía de alguna manera muy en contexto de lo que vamos a exponer, ¿no? Entonces, toda esta parte introductoria me la salto, porque más en este foro tiene poco sentido, ¿no? El libro empieza con un primer capítulo en el que tratamos de poner las campañas electorales en contexto. Y esto es un tema que está bastante trabajado. Probablemente pues la que mejor lo ha hecho es Pippa Norris, que distingue entre 3 tipos de campañas, a las que habla de premodernas, modernas y posmodernas, que yo doy, en términos digitales creo que se entiende muy bien, ¿no? Hemos pasado de las campañas P2P a las campañas M2M, pasando por las P2M, ¿no? O sea, hemos pasado de las campañas personales en las que los medios de comunicación no existían y las campañas se hacían pues a base de paseos, recorridos en tren, esas tribunas que se ponían en la parte de atrás de los trenes para poder hacer campaña electoral, y que de alguna manera pues evitaba, pensando en términos de desinformación, la divulgación de desinformación, evitaba la personalización, porque el 90% de la gente que votaba o el 99% de la gente que votaba no había visto nunca al candidato y ni siquiera lo había escuchado, que es una cosa que a veces se nos olvida, pero su apuesta era claramente una apuesta que tenía más que ver con lo ideológico, con los medios de comunicación locales. La lógica electoral era radicalmente distinta. Y lo personal pesaba muchísimo. No sé si habéis visto una película magistral de los hermanos Coen que se llama Oh Brother, en el que bueno, por no hacer spoiler, pero en un momento dado de la película, los 3 que están huyendo se encuentran con el candidato a gobernador. En el momento del cambio de este primer tipo de campaña premoderna a la campaña moderna, ¿no? Entonces, su jefe de gabinete, que además es su hijo en la buena tradición del sur de los Estados Unidos, le dice: vamos a hacer un poco de política, estrechar unas manos, dar unos besos, y le dice, consciente de la importancia del cambio: ¿pero qué dices? Yo soy un gran comunicador de masas, y entra en un chiringuito que es más o menos como un chiringuito de playa a hablar con su público, ¿no? Es una auténtica obra maestra en general, pero ese punto es llamativo. Pasamos a las campañas donde la radio y la televisión, y sobre todo la generalización de los 2 medios de comunicación, permiten a los candidatos dirigirse a mucha gente y sirve para unificar mucho el mensaje, ¿no? El predominio de los medios en las campañas modernas es de alguna manera sustituido de manera progresiva por las plataformas sociales en las campañas postmodernas, que podríamos datar a principios de los años 80. Pues probablemente la primera campaña de Reagan es la primera campaña que, en mi opinión, usa la tecnología de manera determinante, ¿no? Desde ese momento, primero con la informática y después con la tecnología, a finales de los años 90, se da la casualidad o podemos definir las elecciones en función de la plataforma o de la tecnología
más bien de la plataforma, predominante en esa campaña. Con un efecto peculiar que va a ser muy aplicable a la inteligencia artificial, que es que el primero saca ventaja competitiva, aquel que es el primero en implantar la tecnología consigue convertirla en un elemento diferenciador en un entorno competitivo como es el electoral, y luego se produce un efecto de normalización durante las elecciones siguientes, incluso en las intermedias en Estados Unidos, todo el mundo utiliza esa tecnología y es necesario destacarse con una tecnología nueva. Esto creo que es relevante a efectos de los posibles efectos de la tecnología. De esta manera podemos hablar de la campaña de Meetup en el año 2004, donde Howard Dean casi consigue ser el candidato demócrata a la elección por un uso, en mi opinión, magistral de una pequeña herramienta de contactos. La campaña de Facebook de Barack Obama en el año 2008, donde su propia adaptación en la red MyBO, My Barack Obama, consigue poner en la calle a más de 1.700.000 voluntarios e involucrar a más de 5 millones de personas en infinidad de actividades. Esto puede parecer sorprendente, pero creo que es real. La campaña del email del año 2012, donde lo relevante no es tanto la herramienta del email, sino los mecanismos de segmentación que usa Barack Obama para darle la vuelta a una elección que tenía muy difícil con Mitt Romney y que gracias a la segmentación, pues que, insisto, básicamente trabaja a través del correo electrónico, pues consiguieron una elección que no estaba tan fácil. Y el año 2016, que podríamos hablar de la tecnología de Cambridge Analytics y todo lo que eso rodea a la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Más allá de los ejemplos, lo que quiero poner de relevancia es cómo la tecnología acaba marcando la elección y es esa diferencia competitiva, la que no evidentemente en exclusiva, pero la que acaba condicionando el resultado en elecciones tremendamente ajustadas, por seguir con el ejemplo como la de 2016, donde un puñado de votos, y no es una forma de hablar, es literal, en determinados estados bien seleccionados estratégicamente, pues provocó la elección de Donald Trump, ¿no? Entonces, en este contexto, yo lo que defiendo es que hay una cuarta etapa de las campañas electorales donde se produce una diferencia que, como pasa siempre con la tecnología, donde lo cuantitativo se vuelve cualitativo, ¿no? Donde el uso de la inteligencia artificial permite industrializar todos estos procesos que habían dado lugar o que hemos estudiado en las últimos 8 o 10 años y se convierte en un elemento general, donde, en mi opinión, y aquí está la gran duda, la normalización se ha producido desde el origen, aunque ya se está usando la inteligencia artificial en campañas electorales de manera generalizada. La diferencia no va a ser tanto de tecnología, o por lo menos a día de hoy no está siendo tanto de la diferencia tecnológica, sino de la diferencia estratégica, y esto podría parecer contradictorio, ¿no? Vamos a ver después que hoy en día, pues los 100 o 150 ejemplos que recojo en el libro de uso de inteligencia artificial en campaña, casi todo tiene que ver con inteligencia generativa, creación de deepfakes y algo bastante con segmentación, pero es más difícil de investigar, por decirlo de alguna manera. Pero hay otros muchos usos, yo tengo como 25, que a día de hoy no están en la calle o si están, como decía antes, están marcando la diferencia y tratando de pasar ocultos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que hacemos en el libro es, primero, definir o describir una serie de comportamientos, podríamos decir, benignos y otros nocivos del uso de la inteligencia artificial en campañas, que creo que es algo novedoso, que nos ha llevado muchas vueltas y que puede dar ideas no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista de la comunicación, y luego agrupar los usos nocivos en función de su efecto en la democracia, en concreto en 6 categorías, ¿no? Desde el punto de vista de los usos beneficiosos o benignos, la automatización realista del doblaje con fines inclusivos, ¿no? Tenemos un ejemplo en Paraguay, donde se consiguió hablar con 14 etnias distintas, o se consiguió distribuir el mensaje a 14 etnias distintas en una campaña al Congreso. La generación automática de subtítulos y pantallazos con fines inclusivos. La biometría de voz e imagen para desenmascarar deepfakes. La detección automática de contenidos desinformativos.
la inteligencia artificial generativa para asistencia al desarrollo integral de plataformas de campaña. Esto es lo que es más difícil de probar o de demostrar, pero me consta que se está utilizando. Seguimiento de cobertura informativa, el clipping para detectar noticias negativas. Esto se está haciendo ya. La supervisión de redes para detección automática de contenidos no deseados. También se está haciendo. Seguimiento de grupos públicos en aplicaciones de mensajería con tratamiento semántico de indicadores de impacto. Análisis de tendencias, reacciones y sentimientos, ¿no? Esto que se viene haciendo de alguna manera desde hace ya 10 años más o menos y que gracias a la inteligencia artificial, como decía antes, se puede industrializar y elevar a otra categoría. La supervisión de la legalidad de las campañas opositoras, con la detección de comportamientos no auténticos. El seguimiento y análisis del rendimiento digital de las agendas temáticas y de la evolución de los competidores. Esto bien programado puede dar mucho juego. Los modelos predictivos para optimizar las tácticas de campaña, ¿no? Elaboración de perfiles de votantes indecisos, anticipación de temas influyentes, modelos prescriptivos para reorientar los planteamientos, ¿no? O sea, tener una cartografía georreferenciada de puntos calientes en función de las críticas o de las... y una serie de elementos que nos sirvan pues, para detectar detonantes emocionales o términos léxicos a través de la escucha. Gestión automatizada de perfiles y grupos y canales de redes sociales. Esto podamos saber que es reversible, puede ser nocivo o benigno en función de cómo se utilice, ¿no? Chatbots para servicios a los votantes, que es lo mismo, ¿no? En principio es una gran herramienta que puede servir cuando está en manos de organismos electorales o puede servir para orientar al votante y mejorar la integridad del proceso electoral, pero también puede ser utilizado en contra. Ayer mismo se publicaba un informe de un think tank europeo, ahora no recuerdo el nombre, Democracy Forum, no sé qué, donde hacía un análisis bastante inteligente sobre los 5 instrumentos más habituales o más utilizados de inteligencia artificial, le hacía una serie de preguntas en 10 países, en 10 idiomas y sobre 10 temas. Y las conclusiones son aterradoras, porque siendo en principio herramientas neutras, hay veces que dan respuestas que se contradicen entre sí, hay veces que para evitar ser partidistas acaban siendo más partidistas, o sea, diciéndote no quiero ser partidista, pero y a partir de ahí ofrece links falsos, o sea, el estudio es curioso porque en el fondo nadie había pensado eso. De hecho, había 2 de esas 5 compañías que habían dicho que no iban a permitir preguntas políticas, pero evidentemente es casi imposible de restringir ese tipo de preguntas porque se pueden hacer de muchas formas y acabas entre comillas, obligando al chatbot a declarar, ¿no? Pero el estudio, que eso se publicó ayer, me parece que es interesante. La extracción periódica de datos para uso futuro, selección de temas, órdenes del día, el marco legal, bien. Creación de perfiles y entrega personalizada de publicidad jurídica. Insisto, en términos positivos, esto también es reversible. Producción sintética de material publicitario positivo, producción sintética de materiales informativos propositivos, automatización de centros de llamadas. Esto también, como hemos visto en New Hampshire, puede ser reversible y ha llevado a la FCC a prohibir directamente esto, sea cual sea el uso, sea nocivo o sea benigno. La FCC ha prohibido el uso de robocalls en campañas políticas de cualquier tipo, ¿no? Edición, corrección o mejora de contenidos de audio, vídeo o imagen. Puramente técnicos, sistemas de autodetección para revelar el uso oculto de la IA, o sea, de la inteligencia generativa, asistentes virtuales para organizar tareas burocráticas, aplicaciones desarrolladas por la sociedad civil para comparar perfiles, antecedentes y propuestas de los candidatos y sistemas de síntesis para facilitar la comprensión de la información política, ¿no? Me parece que, o sea, salen unos cuantos, probablemente no estén todos, le hemos dado bastantes vueltas, pero cualquier propuesta es bienvenida. Entramos en los nocivos, que son los que de alguna manera luego estudiamos de una forma más concreta, ordenadas en 6 categorías, como decía antes, ¿no? Casi todos los habréis oído alguna vez, ¿no? La manipulación rudimentaria de acontecimientos y contextos en piezas de comunicación de ataque, ¿no? Cheat fakes, shallow fakes, pues que son los que a día de hoy más se utilizan. La discriminación algorítmica, excluyendo del acceso a la información a determinados candidatos vinculados a grupos vulnerables o minoritarios. La interferencia
algorítmica que puede romper la neutralidad en la jerarquización de resultados de los motores de búsqueda, la disposición de los feeds de los usuarios o las sugerencias de contenidos que se ofrecen, ¿no? Silenciamiento algorítmico, que es evidente, falsificación de movimientos digitales de apoyo repudio, o sea, el astroturfing, con la creación de cuentas falsas, con la programación de las mismas para actuar de manera coordinada en determinados momentos y sobre determinadas materias, muchas veces de manera, o sea, para difundir mensajes, pero otras veces para atacar, hasta llevar a cabo auténticos ataques casi de denegación de servicios dentro de las propias redes sociales, bloqueando o eliminando determinadas cuentas a base de denuncias automatizadas. La distribución automatizada de contenidos nocivos, la violación de parámetros de clasificación de los motores de búsqueda, pues la utilización de la inteligencia artificial para lo que se llama el Black SEO, la gestión de medios falsos, que ahora se han puesto muy de moda, pero esto prometo que estaba escrito antes, de los pseudomedios y blogs panfletarios, que aquí también hay algunos ejemplos bastante potentes en el libro de campañas que han creado más de 17.000 medios gestionados todos por inteligencia artificial y que participan de manera activa en la campaña, perdón, porque ahora esto es el chip, ya antes no lo era. El hacking para ciberespionaje y chantaje de bajo coste, que dio, o sea, casi todo esto, como sabéis, ya existía, o muchas de estas cosas las identificaréis como existentes, pero hay un salto cualitativo. Por ejemplo, el hacking es famoso, que en el año 2016 pues se hackearon los servidores del Partido Demócrata y generando una crisis, no sé si una crisis o por lo menos un cambio radical de la agenda de la campaña durante casi 2 meses previos a la elección. Pero aquí, en mi opinión, la diferencia cualitativa de la inteligencia artificial es que podríamos decir que hackear con inteligencia artificial es mucho más fácil, o sea, porque automatizas todos los procesos de ataque y, por tanto, es mucho más sencillo acabar rompiendo las barreras y por eso podríamos decir que el hackeo se democratiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? La minería de datos invasiva, la automatización de publicidad negativa encubierta, esto ya lo hemos visto, el robo de datos almacenados en la nube, la interferencia con los asistentes virtuales y conversacionales, en la línea que decíamos antes, pero más allá de los propios asistentes tradicionales, también a los conversacionales, la IAG para creación de rumores y desinformación, distribución automatizada de contenidos, influencia, ciberataques, alucinaciones, secuestro, eliminación o pirateo de páginas, canales o perfiles, sabotaje de eventos con retransmisiones virtuales en directo, manipulación de resultados de sondeos e encuestas virtuales, programación de voluntarios virtuales, automatización de redes coordinadas de comportamientos no auténticos, ¿no? En la misma línea que hablábamos antes del astroturfing de manera general. Bien, todo este rollo, y perdón, pero bueno, me parecía útil que pudierais, bueno, aportar, seguro que se os ocurren más. Los dividimos en seis consecuencias, ¿no? La infoxicación y la tergiversación de la realidad, que tiene que ver con el uso del exceso de información como instrumento de campaña, por decirlo de alguna manera, y el bombardeo de información falsa para copar la agenda comunicativa con muchas de las prácticas que hemos visto antes, ¿no? Pues podemos hablar, hemos hablado de la creación de pseudomedios, por poner algunos ejemplos, ¿no? La polarización, bueno, dentro de estas, o sea, la primera categoría, perdón, que es la de desinformación y manipulación de la realidad, incluiría, pues de las que he dicho antes, la infoxicación, el astroturfing, la tergiversación de la realidad, los deepfakes, los chipfakes. Son todos herramientas que trastornan la realidad y los utilizan como instrumento de campaña, los utilizan de manera estratégica como instrumento de campaña, ¿no? En segundo lugar, aquellos comportamientos que causan polarización, desestabilización e instigación del conflicto, ¿no? Básicamente los hemos dividido en 3, los contenidos desinformativos, los radicales y los extremistas, estableciendo, según la doctrina brasileña, una diferencia entre radicales y extremistas que es un poco polémica, pero bueno. En tercer lugar, la ruptura de la equidad comunicativa,
en donde el uso de la inteligencia artificial marca unas diferencias al ofrecer, como decíamos antes, pues una posición competitiva especial que de alguna manera altera la equidad de la campaña y convierte la tecnología en un elemento determinante con capacidad de definir las elecciones. Aquí lo que se produce, como decíamos antes, y me parece relevante, es ese efecto de normalización o de igualización que acaba convirtiendo la elección en una especie de combate entre máquinas. Y esto es, o sea, puede sonar a ciencia ficción, pero acaba resultando real. O sea, cuando se utiliza inteligencia artificial para generar determinados contenidos, la inteligencia artificial para contrarrestar determinados contenidos, llega un momento que la persona, por decirlo de alguna manera, se echa a un lado y se pone a mirar, ¿no? Y en el mejor de los casos aplaude, pero acaba resultando irrelevante y la campaña se convierte en una especie de pulso entre tecnologías avanzadas, donde los elementos democráticos desaparecen, porque si podemos definirlo de alguna manera, es una pura contraste de fuerzas, ¿no? En cuarto lugar, el acoso, la discriminación y la violencia, ¿no? Pues que gracias a la inteligencia artificial, pues ahora si queréis puedo entrar en detalle en algunos de estos, pues se refuerza y se hace, aunque suene un poco de coña, mucho más eficaz, ¿no? O sea, es mucho más fácil seleccionar a quién y el seleccionar el cómo puedo aislar a determinados grupos o a determinados candidatos específicos. El quinto, que probablemente es el más relevante y que no hemos acertado con el nombre, pero hemos acabado llamándolo no como ahí, sino lo hemos acabado llamando hackeo cognitivo, y que mezcla dos cosas. Mezcla esos elementos de hackeo que no sabíamos dónde meter, que he explicado antes, pero sobre todo el elemento que más está sobre la mesa desde el punto de vista del debate científico, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, ¿no? O sea, hasta qué punto la inteligencia artificial, gracias a amplificar, aislar, condicionar el acceso a la información, acaba generando pues una pérdida de libertad, condicionando la voluntad, en este caso, del votante, ¿no? Y esto, que podríamos aplicarlo exclusivamente a ese aislamiento o a esa recepción de información segmentada y que no entra en conversación con la información que reciben los que nos rodean, se amplifica cuando se acaban conociendo gracias a la minería de datos se acaban conociendo, y gracias a la inteligencia artificial que convierte la minería de datos casi en una personalización, se acaban conociendo los elementos y los momentos que condicionan la voluntad de una persona, conociendo pues cuándo está triste, cuándo está alegre. Si a esto le añadimos los elementos neurológicos, pues la potencialidad es brutal, ¿no? Y por eso entra aquí el elemento de los nuevos derechos, de la intimidad, que va más allá de la privacidad de los datos, ¿no? Pero ponemos bastantes ejemplos de la posibilidad de condicionar de las técnicas que existen hoy para condicionar la voluntad del votante. Y por último, hablamos, esto está mal en el esto, pero hablamos de la supresión del control oficial, y esto tiene que ver con el elemento de plataforma, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo sin necesidad de que la inteligencia artificial juegue un papel determinante en muchos procesos electorales. O sea, a la hora de la verdad, hoy los organismos electorales son incapaces de hacer cumplir las normas, ¿no? Para que os hagáis una idea muy sencilla, en Panamá, que acabamos de volver, la autoridad electoral presentó 567 denuncias por desinformación ante las plataformas. Solo se ejecutaron 16. El problema es que las 567 habían sido decididas por el órgano, por el Pleno del Tribunal Electoral, y adoptado siguiendo todos los procedimientos y todas las garantías de derechos, ¿no? Entonces, no había posibilidad alguna de hacerlo ejecutar, y la sensación de impunidad creció de una manera brutal, porque si yo he dictado 500 sanciones y no se ha cumplido ninguna hasta los últimos días, que se pusieron un poco serios, sin mucho éxito, consiguiendo 17, pues al final la capacidad
o sea, la capacidad de los organismos oficiales de hacer cumplir las normas se convierte en órdagos como el que estamos viviendo en Brasil, ¿no? Al final es o te cierro la plataforma en este país o haces lo que yo he dicho. Pero es que no hay debate intermedio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues al final acaban pegándose Barroso y Elon Musk en Twitter. Pero realmente el problema es que, o sea, por así decirlo, no hay posibilidad de diálogo. Brasil tiene una norma que le permite cerrar canales en 48 horas, que aprobó el Tribunal Electoral hace 2 años, y con ese hacha, por decirlo de alguna manera, pues obligó, y hasta la fecha le había funcionado bastante bien, obligó a las plataformas a tomar en consideración lo que decían y a cumplir casi en tiempo real, en menos de 2 horas, las decisiones que iban adoptando. Cuando a este efecto plataforma y esta dificultad de control por parte de los organismos electorales le añadimos la inteligencia artificial, que es mucho más opaca, que es mucho más difícil, o sea, donde es mucho más difícil garantizar el cumplimiento, los efectos son devastadores, ¿no? Bien. Bueno, estas son algunas clasificaciones que podría haber puesto antes de lo que estábamos hablando, ¿no? En tercer lugar, y este es el capítulo con el que, bueno, que más problemas nos ha generado, aunque es el más breve, establecemos 3 tipos de juicios que pudieran plantearse a la hora de evaluar si el uso de la inteligencia artificial se corresponde o no con la democracia. Un juicio ético, un juicio de valores y un juicio de principios. La verdad es que digo que nos ha generado problemas porque al final los 3 convergen entre sí y al final parece que estás hablando casi de lo mismo desde 3 perspectivas distintas. Es muy difícil establecer verdaderas separaciones, aunque lo hemos intentado. Si queréis luego entro un poco más. Y por último, pues hablamos de la respuesta normativa, ¿no? Dentro de la respuesta normativa, o sea, en mi opinión, lo más relevante, más allá de que está muy actualizado a fecha de ayer y que hemos tratado de seguir, pues, o de estar al día en las distintas novedades normativas que se producen, que, como bien sabéis, son prácticamente infinitas. Solo en el ámbito electoral, en los últimos 2 meses, 6 estados norteamericanos han aprobado regulaciones vinculadas a esto. Entonces, tienes que estar como pendiente permanentemente, pero hemos hecho una especie de resumen, o sea, de aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea a lo electoral, tratando de determinar qué elementos cambiaban o estaban afectados por lo electoral y analizando todo el paquete de medidas que la Unión Europea ha adoptado respecto a las elecciones, para estas elecciones del año 2024, porque muchas de ellas son aplicables, aunque no lo diga expresamente, porque no es especialmente prolijo a la hora de mencionar la inteligencia artificial, pero son aplicables directamente al uso de la inteligencia artificial en campañas, especialmente aquellas que se refieren a la microsegmentación, como la que prohíbe el uso de la microsegmentación, el uso de determinada información personal referente a valores, religión, en la microsegmentación política y, sobre todo, todas aquellas que se refieren a la transparencia de la publicidad política, donde la inteligencia artificial pasa a ser el uso de la inteligencia artificial pasa a ser un elemento más de necesaria transparencia, o sea, en los que es necesario la transparencia, y yo creo que se puede interpretar perfectamente así. No solo el reglamento de inteligencia artificial, insisto, sino el reglamento de publicidad política también recién aprobado, ¿no? En segundo lugar, analizamos en Norteamérica básicamente pues la norma canadiense y las distintas normas de estados norteamericanos que tienen relación directa con la inteligencia artificial y las elecciones, y hacemos un análisis muy rápido de algunas de las iniciativas de autorregulación desde 2 perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de las propias plataformas y, una vez más, insistiendo única y exclusivamente en aquellos elementos que afectan directamente a las campañas electorales, ¿no? Ha habido distintas plataformas como la propia, como el propio OpenAI, pero también Microsoft, que han creado políticas específicas para tratar de evitar el uso de la inteligencia artificial en campañas políticas como medidas de autorregulación. Y luego hay 2 iniciativas colectivas, en una de ellas han participado yo creo que todas las principales plataformas,
en las que establecen una serie de normas muy rebajadas sobre la propuesta inicial, pero una serie de normas para el uso, entre comillas, correcto de la inteligencia artificial en las elecciones, ¿no? Que sin eliminarla y sin prohibirla, trata de establecer una serie de límites. Y por último, antes del resumen final, lo que me parece que también tiene cierto valor, pues, y esto no se debe a mí, sino a las personas con las que he trabajado, es que dentro de las respuestas de los organismos electorales, donde encontramos, pues, y primero presentamos algunas decisiones puntuales en las que tratan de agarrarse a normativa existente, vinculada a la privacidad, al derecho de propiedad, incluso para tratar de perseguir las clonaciones de voz con inteligencia artificial, en una sentencia que, en mi opinión, del Tribunal de Panamá, que me parece que es original, ante la ausencia de regulación, tratar de usar, como ha pasado siempre con la tecnología en las elecciones, utilizar normas ya existentes para tratar de impedir lo que consideran utilizar, o sea, usos que ponen en riesgo el proceso. Pero, sin embargo, Brasil, de cara a sus elecciones municipales que se celebran este año, ha aprobado un reglamento, o sea, el Tribunal Superior Electoral ha aprobado un reglamento en el que entra con detalle a tratar de establecer las medidas, o sea, las formas del uso de la inteligencia artificial en las elecciones, ¿no? Entonces, a una autorización genérica del uso de la inteligencia artificial establece una enumeración amplia de prohibiciones de la misma, establece una serie de obligaciones para las plataformas donde básicamente impera la transparencia, pero no solo, una serie de comportamientos perseguidos y intenta ponderar, o esto es más mío que suyo, por así decirlo, sus efectos sobre la libertad de expresión, ¿no? O sea, yo creo que Brasil tiene un problema en todo lo que afecta a la lucha contra la desinformación, que es que ha desarrollado su lucha, por decirlo de alguna manera, en un entorno de tensión máxima donde prácticamente cualquier medida estaba justificada, ¿no? Brasil adoptó una decisión tremendamente polémica a 4 días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones, en las que decidió otorgar al tribunal capacidad de manera, o sea, a través de un reglamento, o sea, a través ni siquiera de un reglamento, a través de una decisión del Pleno, capacidad para intervenir directamente en el contenido de las campañas electorales de los partidos, saliéndose, en mi opinión, de su función esencial y que había respetado hasta ese momento, que era la de velar por la integridad del proceso electoral y que bastante trabajo le estaba dando, ¿no? En ese contexto creo que se justifica también este reglamento, donde cuando trabajas con ellos, cuando hablas con los magistrados, hay una suerte de obsesión por el peligro de la inteligencia artificial, que no digo que no sea cierto, pero que acaba condicionando de forma absolutamente total todos sus razonamientos y todas sus decisiones, ¿no? Y eso, o sea, a la hora de la verdad, en mi opinión, les lleva a no ponderar suficientemente o no aplicar las reglas básicas de ponderación de la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo que está en juego es la democracia, podríamos decir, o podrían decir, porque es que todo vale, ¿no? Pero ese todo vale sabemos que lo que hace al final es poner en riesgo esa misma democracia que se está defendiendo, ¿no? Y me parece que eso es llamativo. O sea, el reglamento lo recomiendo y el análisis que hemos hecho del reglamento creo que está bien porque es un análisis crítico a pesar de que 2 personas habían trabajado en el tribunal de una forma directa, pero que trata de poner de manifiesto los huecos del reglamento, que no son pocos, ¿no? Sin dejar de reconocer el mérito que tiene lanzarse a una piscina como esta. O sea, que cuando no hay, para poneros en contexto, Brasil hoy mismo está discutiendo sobre una regulación de la inteligencia artificial. Hoy se han presentado, creo, las enmiendas, se publicaba hoy, pero llevan discutiendo esto casi 1 año y medio, ¿no? Entonces, antes de que se apruebe la ley, lanzarte a aprobar el reglamento ante la presión de las elecciones y de lo que se puede generar en torno a las elecciones, pues tiene cierto mérito, pero tiene también un riesgo brutal, ¿no? Y además, cuando se lo cuestionas, lo justifican siempre en la línea que os decía, ¿no? O sea, hay una especie de mandato universal al tribunal que, como órgano constitucional, le habilita prácticamente para casi todo. Por último, el reglamento me parece que hace un esfuerzo por establecer las obligaciones de transparencia y protección de datos que es relevante, en cuanto que es muy pormenorizado y entra mucho en detalle, ¿no?
Bien, esto es básicamente el libro, luego hacemos unas conclusiones, pero que básicamente he ido anticipando durante la exposición y a partir de aquí, pues desarrollo más lo que queráis o sobre todo y principalmente estoy atento a los comentarios, sugerencias y críticas que consideréis oportunas y también entendiendo que hemos mandado o que he mandado el texto muy tarde, también evidentemente me las podéis hacer llegar a través del correo electrónico o de lo que sea cuando queráis, o sea que no es esto ahora o nunca, o sea que no he venido a pillaros, por así decirlo. Así que adelante. Muchas gracias, Rafa. Pues abrimos el debate. Aquí, lo bueno de esto es que no hay ningún formato. Así que, opiniones. Adelante, mercantilista. Tiene mucho que decir de campañas electorales. No, bueno, al margen de. Yo sí que estoy estudiando bastante el tema de inteligencia artificial y me ha encantado la presentación, aparte que no se falló mucho en campañas electorales, pero el enfoque y el planteamiento. Un punto es que me gusta el tema de la neutralidad. Si realmente es posible que yo cuando lo estudio desde el punto de vista de la competencia o infracciones de propiedad intelectual, cosas así, siempre se planteaba cualquier servidor intermediario electrónico no será responsable si es neutral. Pero claro, ha llegado un punto que la inteligencia artificial o plataformas como Twitter, Facebook tal, han dejado de ser neutrales. Entonces, en el enfoque legislativo o constitucional, ¿debemos abandonar la idea de la neutralidad o no? O no lo sé, la verdad. Y luego también una cuestión desde el punto de vista de la clonación de voz, que planteaba que aplicar otras normas en el mundo ambiente, esto ya se ha comentado bastantes veces. Así que hay un caso muy curioso aquí en el Tribunal Supremo que se llama el caso Supergrano Mix, que era música de gasolinera, de cintas de cassette que... La cuestión era que ponían pues, canciones de Malta, o de uno, pues, canciones de Bisbal, casi todas, y a quien estaba cantando solo en el título. Y era gente que su voz se parecía muchísimo, pero no era una mierda. Segundo. Magno, tienes encendido el micrófono y se está haciendo mucho ruido. Si puedes silenciarlo. Ahí ya está. Perdón. Y en ese caso sí que se les condenó a que se habían editado el disco. Entonces, respuestas por ahí también hay bastante interesantes. Sí. O sea, bueno, ¿quién más? Y luego Sí, recogemos. Primero, por cierto, no lo he dicho, porque además no te pedí permiso. En los talleres siempre se hacen unas conclusiones de un par de páginas, si no te parece mal. Me parece que no. Como he visto que varios habéis tomado notas, si alguien se ofrece voluntario, aparecen publicadas con vuestro nombre en la página. ¿Hay algún voluntario? Porque yo también he cogido notas y las saco yo. No tengo voluntario o voluntaria. Ahí estás, Javier, te estaba mirando. Te estaba mirando de manera totalmente acusadora. Así que yo tengo mis notas, ¿eh? Venga, más cuestiones y así hacemos una ronda primera. Si alguien de este... sí, aquí hay cosas, creo. A ver, buen día, buenos días, buenas tardes. Se escucha mal al profesor Bustos. ¿Qué tanto determina también la inteligencia artificial en etapas electorales, es antes y después a la etapa electoral en las campañas? La tendencia general de las precampañas también determina la campaña de tal forma que la gente se determina que otros competidores y líderes seguidores también se acuerda con uso de la inteligencia artificial en los estados electorales. Vale, o sea... Eso te da muy bien al profesor Rubio, ¿eh? Exacto. A mí sí que se me entiende. No, esta si queréis, o sea, la idea o el subtítulo del libro básicamente es este, o sea, que casi todos los elementos que utilizamos para las campañas son aplicables a la comunicación política en general y de hecho, o sea, una de las experiencias que tenemos en el análisis de los organismos electorales es precisamente ese, o sea, que el tono con el que se llega a la campaña condiciona absolutamente
el resultado de la campaña, tanto desde el punto de vista de los actores como desde el punto de vista de los órganos reguladores, ¿no? Cuando un tribunal electoral ha sido capaz de generar determinado clima o aclarar determinados aspectos que afectan a la integridad electoral durante meses o años, incluso en ocasiones, sus respuestas son mucho más eficaces, y esto es lo que hemos ido viendo, son mucho más eficaces que cuando su respuesta es puramente reactiva y entran a actuar en el momento de los ataques, en el momento de la campaña, ¿no? Entonces, o sea, gran parte del problema, y es lo que tratamos de explicar un poco en la introducción, es que casi todos estos elementos no son única y exclusivamente de las campañas electorales, sino que afectan al diálogo político en general. Que todos estos elementos de automatización del diálogo, de la astroturfing, de la segmentación política, pues son permanentes desde la perspectiva de la campaña permanente de la que hablaba Blumenthal en los 80. O sea, en el momento en el que la política es campaña, distinguir entre campaña y política tiene menos sentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero además, en la línea que dice René, que es absolutamente cierto, o sea, que a la hora de la verdad, además, el tono de la comunicación o del debate político fuera de la campaña electoral acaba marcando y condicionando de una manera determinante el de la campaña. Y a esto le añadiría un elemento más que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje de la inteligencia artificial en general, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial en sus distintos usos, pero sobre todo en el uso más generalista, se alimenta de lo que se va diciendo en el debate y se va acumulando durante meses o durante años determinados argumentos de manera masiva, la inteligencia artificial va a estar muy condicionada también por toda esa alimentación previa que ha condicionado su aprendizaje. Y por tanto, es que, o sea, ni siquiera fuera del concepto de campaña permanente podríamos diferenciar ambas, ¿no? Pero es cierto que, y por eso lo hemos hecho así, que las campañas electorales son de alguna manera la bandera de la comunicación política. Lo que se hace en campaña o sea, como se comunica en campaña, o normalmente en campaña se pone más énfasis. Yo siempre lo cuento de la misma manera, ¿no? Los únicos momentos en los que las campañas, o hasta hace poco, en los que la comunicación estaba por encima de cualquier otro criterio a la hora de hacer política, eran las campañas. Hoy, en mi opinión, parte del problema de la política es que la comunicación se ha puesto por encima del resto también fuera de las campañas, pero en el entorno político normal, que la comunicación fuera lo más preponderante en las campañas no era algo extraño, al revés, podría parecer razonable. En el momento que los jefes de gabinete de los presidentes del gobierno son fundamentalmente expertos en comunicación, pues la lógica cambia, ¿no? Bien, entiendo que la segunda pregunta de René va en la misma línea, o sea que a la hora de generar este ambiente o este conflicto que acaba siendo determinante, la inteligencia artificial afecta de una manera clara, ¿no? Porque es la que crea el contexto. O sea, que cuando se acaba cuestionando, yo siempre lo explico de la misma manera, ¿no? Los cuestionamientos a la integridad electoral tienen su base normalmente en elementos del proceso mal hechos o fuera de contexto. O sea, el problema, ¿por qué Trump en el año 2020 puede cuestionar la integridad del proceso electoral norteamericano? Porque el proceso electoral norteamericano es un proceso muy fragmentado y muy antiguo. Esto es así por la tradición y por miles de motivos. Entonces, cualquiera de esos elementos sacado de contexto, o sea, fuera del estado en el que se llevan a cabo y sacado de contexto, fuera de la chapuza momentánea que se produce como en todos los procesos electorales, pero que no atentan necesariamente contra las garantías, amplificado y repetido de manera permanente, acaba suponiendo acaba pudiendo ser presentado como una amenaza clara a la integridad electoral, ¿no? Entonces, el clima, el contexto en el que se produce, el que se va generando con mucho tiempo, es el que acaba permitiendo que se produzcan esos estallidos sociales en los casos en los que se ha producido, ¿no? El caso de Brasil también es muy evidente, o sea, durante meses, casi años, se está cuestionando, en este caso, la integridad de las máquinas de votación electrónicas, que llevaban 30 años no solo funcionando de maravilla, sino habiendo acercado, en mi opinión, de una manera clarísima, la democracia a
a todo Brasil, ¿no? Y con la siembra permanente, que con la inteligencia artificial se podría hacer de una manera mucho más recurrente, de dudas sobre el funcionamiento de las máquinas, pues se acaba generando esa sensación que acaba dando lugar a la toma de Brasilia, como queramos llamarlo, ¿no? A la toma de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Bien. Si hay alguna pregunta también en el mundo real. Perdón, adelante. Salimos de... Sale el troglodita que lleva Exacto. dentro y el analógico. El maderista analógico. Vamos Adelante. No pude ver, claro, en profundidad la obra, pero sí al curiosidad sobre el índice y me agradó mucho el tratamiento de la violencia política y ahora lo acabas de mencionar. No sé si podías comentar un poquito la exposición sobre esta cuestión, me parece interesante. Y bueno, tanto lo que has comentado sobre la inteligencia artificial en relación a la facilidad para seleccionar grupos, ¿cómo afectaría esa facilidad? ¿Cómo sería la verdad, cómo sería esa facilidad? ¿Dónde sería? Si puedes hacer. Sí. ¿Alguna pregunta más? Y contestas estas dos. Vale. A ver, bueno, empiezo por el final, por así decirlo, ¿no? Porque yo creo que es el gran tema. O sea, probablemente lo que más condiciona la autonomía de la voluntad es la combinación entre minería de datos, microsegmentación y producción de contenido de manera automatizada, ¿no? Yo siempre cuento que cuando estaba en el lado oscuro, cuando me dedicaba a hacer campañas electorales, en el año 2015 nos ofrecieron un sistema de creación artificial de contenido en el que solo tenías que darle los vídeos del candidato y de los discursos del mismo, o sea, X vídeos del candidato y discursos del mismo, y te generaba pues trozos, segmentos personalizados que repartían en función de una segmentación que no se había todavía acabado. En ese momento pedían por el producto 1.500.000 euros, cosa que se iba totalmente de los presupuestos de campaña, más allá de las dudas éticas que pudieran generar, pero me imagino que se las hubieran saltado si el problema solo hubiera sido el de las dudas éticas, pero gracias a Dios el presupuesto nos protegió, por así decirlo, ¿no? Hay veces que el presupuesto nos protege. Sin embargo, ese producto ahora mismo en el 23 ha costado, me consta, o sea, y no porque yo ya estuviera, pero ha costado menos de 300.000 euros. O sea que uno de los fenómenos que se ha producido es que se ha democratizado el uso de estas herramientas de una forma brutal y por tanto están al alcance de cualquiera, como decía antes, ¿no? Entonces esa normalización hace que, bueno, eso, si cogéis los ejemplos del libro, es que hay cientos de ejemplos, o sea, en Pakistán, en la India, la campaña de Estados Unidos, México, Argentina, o sea, cualquier campaña electoral celebrada en el último año, Panamá incluso, no digo incluso porque acabo de llegar, no por nada, pero cualquier campaña electoral del último año hay 2 o 3 ejemplos de uso de inteligencia artificial que hayamos visto. Imaginaros los que no hemos visto. Entonces, la combinación es explosiva porque, por un lado, tienes un mucho mejor conocimiento de las personas hasta el punto de la personalización, ¿no? Esto que llamamos microsegmentación. Karl Rove, algunos le llaman con mala leche el cerebro de Bush, ¿no? Era el consultor político que generó en el año 2000 consiguió convertir a Bush en presidente, ¿no? En el año 82, él presume de ser el primero que aplica la microsegmentación a la política, era capaz de hacer 30 piezas del mismo contenido, ¿no? Obama en el año 2008, en una web que está disponible, en el año 2012, en esto que os contaba de los web, era capaz de crear 7.300 versiones de la misma pieza, sin inteligencia artificial, año 2012. Hoy en día, el número es igual al número de personas, o sea, porque además lo difícil de eso era que había que escribir los 7.300 modelos, pero es que ahora te los escribe solo la misma máquina, por así decirlo, que hace la microsegmentación. Entonces, claro, la combinación entre el mejor conocimiento, hay un artículo de Esteban Moro que a mí me parece súper relevante, que en el año 2019 hablaba de que Facebook en España tenía más de 2.300 datos de cada uno de nosotros. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si os pregunto a cada uno de vosotros que os describáis, seguro que sois incapaces de dar 2.300 características que os definan, ¿no?
Pues Facebook en ese momento Somos hombres. daba más de 2.300, ¿no? En ese momento, imaginaros ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conocimiento es profundo y afecta no solo a quién somos, sino a cómo actuamos y en qué momentos. Entonces, si a eso le sumas la capacidad de generar de manera automática el contenido adecuado para remover ese contenido y hacerlo llegar en el momento justo, pues las posibilidades de influencia son enormes, ¿no? Y eso antes, pues se intentaba, pero se intentaba de forma manual. Yo siempre decía lo mismo, en el año 2015, cuando nos traemos aquí a Messina en el PP, yo ahí sí que estaba trabajando, y vendemos que está haciendo un sistema de microsegmentación de la leche, realmente lo único que crea son 8 grupos. O sea, 2015. Claro, es que ahora estamos hablando de 800.000, o sea. Entonces, es por lo que a mí me gusta separar las campañas postmodernas de las campañas algorítmicas, porque me parece que hay una diferencia real, ¿no? Entonces, yo creo que el gran tema, o donde más se nota el uso de inteligencia artificial, por todo lo que he dicho hasta ahora, es el de la microsegmentación que señalabas. Sobre el punto de la violencia política, ¿no? O sea, la idea fundamental es que las herramientas tecnológicas bajan la barrera de intervención en el debate público, ¿no? Y no solo bajan la barrera de intervención en el debate público, que esto es algo evidente, sino que bajan la barrera de la organización en el debate público. Y aquí es donde la violencia empieza a actuar de una manera determinante, ¿no? Por un lado, porque la fragmentación, por todo lo que acabo de explicar antes, y por eso quería empezar por ahí, se realiza de manera natural. Y esa fragmentación acaba generando polarización. Y esto es bastante evidente, ¿no? Yo siempre cuento que en el año 2000, o sea, muy pronto, yo debía ser 2006 o algo así, en el PP tenían una costumbre que era muy divertida, que era a las 10, cuando en Twitter se podía hablar todavía, a lo mejor era 2009, sacaban un hashtag que era la hora azul y empezaban a comentar el día, entre comillas, con perspectiva pepera, ¿no? Entonces, era muy gracioso cómo esa burbuja que se generaba en torno a un hashtag donde solo iban los que querían actuar, iba radicalizándose con el paso de las horas. O sea, a las 10 se empezaba hablando de que bien no sé quién y que es súper discurso, y a la 1 todos eran hijos de puta o cabrones, pero no. Porque el efecto burbuja te obliga a destacarte. Y la única forma de destacarte, a no ser que seas hipercreativo y muy gracioso, pero de esos hay pocos, es subir el tono, o sea, es gritar un poco más. Entonces, es un efecto que se veía a diario sin necesidad de generar dinámicas de grupo. O sea, entonces, eso es lo que pasa en las redes, o sea, eso es lo que pasa cuando le introduces la inteligencia artificial, que la propia inteligencia artificial compite por gritar más, pero además, como tiene un mucho mejor conocimiento de dónde hace mucho más daño y puede seleccionar y aislar a grupos específicos, pues la violencia no es solo violencia, sino que también es discriminación, ¿no? Y la combinación de ambas, o sea, me parece que es muy dañina para el proceso político. Sobre la clonación de voz, me voy a mirar lo de Superverano Mix, pero, o sea, hay un ejemplo, o sea, en Panamá tuvimos un caso de estos y fue gracioso porque, o sea, hay dos casos relevantes en lo que yo he estudiado, el de Eslovaquia y el de Canadá. En Eslovaquia pasa una cosa súper curiosa, que es que el candidato a la oposición, a un día de la elección, se filtran unos audios, o teóricamente se filtran unos audios, en los que se compromete a determinadas cosas básicamente relacionadas con la corrupción. Se denuncia, él dice que es un deepfake y la autoridad electoral se manifiesta incapaz de resolver el problema en menos de 72 horas. Esto es lo brutal, porque quedaban... Entonces, dice que no tiene capacidad técnica de certificar que eso es inteligencia artificial con plena certeza y que la seguridad jurídica le impide... Claro, entonces la indefensión en la que queda esta persona es brutal. En Panamá, que fue en medio del proceso, se contrató, de hecho se contrató a un español, se contrató a estas personas, a estos peritos de juicios que juzgó a la OZ, se le llamó, se le trajo y se hizo una prueba, pero claro, el perito te puede reconocer, o sea, aquí el tema era distinto, porque aquí el perito no estaba analizando si había o no uso de inteligencia artificial, sino si la voz que se estaba utilizando era o no de esa persona. Porque a la hora de la verdad tenía más que ver con la intimidad, o sea, como un elemento que condiciona su identidad y que, por tanto, es digno de protección si él no autoriza el uso,
que con la inteligencia artificial, porque, como digo, no existía un marco normativo que permitiera perseguir esa conducta. Entonces, es esta búsqueda de caminos alternativos que yo creo que siguen, o sea, que van a seguir siendo válidos, ¿no? Y por último, lo de la neutralidad que ha salido, ¿no? O sea, cuando hablamos de la supresión de controles, en el fondo estamos hablando de esto, ¿no? Lo decía antes, o sea, por un lado los organismos electorales, pero no solo los electorales, son incapaces de hacer cumplir sus disposiciones, ¿no? Y esto es muy peligroso a la hora de regular la inteligencia artificial, porque estamos aprobando normas que nos va a costar hacer cumplir y esto puede acabar siendo pues más contraproducente que el hecho de no tener normas. No digo que no haya que regular, digo que hay que ser conscientes de las capacidades o crear esas capacidades, porque si no vamos a tener un problema. Pero es que a la hora de la verdad, o sea, el otro día, o sea, en Panamá también, en una de estas de inteligencia artificial, elevamos 2 protestas a Meta por uso de inteligencia artificial. Y Meta nos dijo, demuéstramelo. Entonces, inició un procedimiento en el que el órgano constitucional que tenía capacidad para tomar decisiones se estaba justificando ante 2 tíos de México, porque era literal, estaba justificando sus atribuciones y presentando pruebas. Y dices, joder, este es el mundo al revés. Pero a la hora de la verdad, el verdadero órgano electoral es Meta, no es el organismo electoral, porque es el que ha establecido las normas y te está obligando a ti, que te has preocupado. O sea, en Panamá se aprobó un reglamento para tratar de hacer frente a, entre otras, a este tipo de conductas con 20 conductas, o sea, con 20 conductas detalladísimas en las que se entraba garantizando la seguridad jurídica, o sea, un trabajo de orfebrería. Pues Facebook o Meta, con su capacidad tecnológica y que eres una mierda dentro de su mercado, te dice, bueno, demuéstramelo, y si no me lo demuestras, claro, esto además acaba generando una discriminación que es brutal. Hace una semana, creo menos, el jueves, el Oversight Board de Meta publicó un documento vinculado a las elecciones donde se habla de inteligencia artificial, pero se habla también de todo lo que tiene que ver con la desinformación, en la que entre los 8 puntos o las 8 recomendaciones que le hace a Meta después de estudiar creo que son 30 casos que le han llegado sobre elecciones y libertad de expresión, lo primero que les dice es que no pueden discriminar en función del tamaño del mercado. A mí me ha parecido muy brutal que esa sea la primera consecuencia, pero es muy directo, ¿no? Es decir, oiga, es que usted está tomando decisiones en función del número de compradores que de alguna manera tienen en el mercado, ¿no? Entonces, claro, acabas generando en un elemento que es evidente que es esencial para la democracia, pero que además es un derecho fundamental. Entonces, que la aplicación o no de un derecho fundamental dependa del tamaño del mercado, o sea, primero que dependa de un particular en función y que sean ellos los que establezcan las normas, pero que además la voluntad de ese particular dependa del tamaño del mercado, resulta bastante peligroso, por decirlo de alguna manera. Venga, hacemos una segunda ronda. Sobre esta cuestión de si Meta o cualquier plataforma tiene capacidad de cuestionar la autoridad de un Estado, el reglamento de servicios digitales de la Unión Europea y está intentando meter mano. Todavía están ahí negociaciones regulatorias y tal. Sí, y ahí, o sea, que lo vamos a ver ahora con el procedimiento que se abrió la semana pasada, ¿no? Pero que ahí tenemos un problema, o sea, esto yo ya no lo hago pero hace unas semanas estaba enganchado a ver el número de incidentes que se estaban denunciando por la DSA y había más de, o sea, hace 3 semanas, insisto, después de 6 meses, más de 700 millones de incidentes. Entonces, claro, esos incidentes, además, están resueltos con inteligencia artificial, o sea, son mecanismos que, según se produce la denuncia, se produce la actuación de la plataforma, se genera un informe automático en el que aplicas el reglamento de aquella manera y no justificas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, si queréis lo hacemos ahora mismo, es que es brutal. El experimento, o sea, si ponéis DSA Transparency, o sea, es que los números son, o sea, para haceros una idea de la imposibilidad de gestionar eso, sin la propia inteligencia artificial. Pero claro, la sociedad civil o los estados a día de hoy no tienen esa capacidad. Os digo el número de hoy. Atención,
17.000 millones, 117, o sea, 17.117 millones, 17.117 millones de reportes emitidos por las plataformas, 271.325. La norma entró en vigor en octubre, o sea, no llevamos ni un año. ¿Quién puede procesar eso? O sea, entonces, esto es lo que decíamos antes de la infoxicación, ¿no? O sea, las obligaciones de transparencia mal gestionadas se acaban convirtiendo en un obstáculo para la investigación. Venga, siguiente ronda. Tienes más preguntas, sino para que las voy a asignar tú con eso. Esto no. A ti que se te entiende bien. Exacto. ¿Es posible regulaciones supranacionales efectivas? ¿Qué grado de efectividad podrían tener los suficientes esfuerzos nacionales para regular estos aspectos? O sea, evidentemente no. O sea, evidentemente los esfuerzos nacionales no están siendo suficientes. Por eso todo el mundo mira a la Unión Europea con tanta, o sea, con tanta curiosidad, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, porque han sido los primeros. Y en segundo lugar, porque no deja de ser una respuesta integral de al menos 27 estados. Ahí yo creo que o sea, además de la necesidad de que este tipo de planteamientos sean integrales, hay un elemento que tiene que ver con la capacidad de negociación y la capacidad de aplicación que es determinante. O sea, que a la hora de la verdad, en esto que os decía antes de la discriminación, o sea, Meta no puede ignorar el mandato de un mercado de 400 o 500 millones de habitantes. Es así de fuerte, ¿no? Entonces, todo lo demás, o sea, por eso Meta donde ha sido muy efectivo, donde ha sido muy obediente, en Brasil, en México, en Estados Unidos y ahora en Europa. Pero es un problema de tamaño, ni siquiera de marco normativo ni de seguridad jurídica. Entonces, creo que otra de las ventajas de los tratamientos transnacionales de este tipo de fenómenos, bueno, y aquí está Mario, que ha trabajado intensamente, que sabe mucho más que yo de esto, pero es eso, ¿no? Es que te da capacidad de negociación suficiente en un elemento que la negociación es determinante. Los códigos fuentes de los algoritmos de procesos electorales siempre deben ser públicos, exceptuados de la propiedad intelectual al afectar un interés público. Sí, claro, sin lugar a dudas. No, o sea, no tengo ninguna duda, pero a día de hoy no hay ni un solo algoritmo de un proceso electoral que sea público. Y además aquí entramos, o sea, las veces que lo hemos planteado, y se ha planteado ya algunas veces, la excusa es que esto aumenta la vulnerabilidad del sistema, es lo de siempre, ¿no? Entonces, que si tú haces públicos pues determinados algoritmos, estás poniendo sobre la mesa procesos que pueden ser objeto de ataques, ¿no? Entonces, aquí es donde hay gente que ha planteado modelos de transparencia más similares a blockchain que permiten garantizar la seguridad. Sí, y yo creo que hay, o sea, a día de hoy existe tecnología para que los algoritmos sean públicos sin poner en cuestión la seguridad. ¿Qué se debería regular? ¿El uso de la minería de datos? Se debería regular son la inteligencia artificial que se inyecta en esas minerías. A ver, este es el gran tema, en mi opinión. O sea, cuando la Unión Europea decide prohibir la microsegmentación política, al menos utilizando determinados datos, está poniendo sobre la mesa un problema que va mucho más allá de la política. Y este es el gran problema, porque está poniendo en cuestión el modelo de negocio de las plataformas. O sea, que si yo soy capaz de condicionar la voluntad de alguien en su componente político, soy capaz mucho más de condicionarlo en su componente comercial, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué condicionar la voluntad política es perseguible y condicionar la voluntad comercial no? Pues es evidente que el bien jurídico protegido es superior, pero llega un momento que si lo que estás reconociendo es que hay un condicionamiento esencial de la voluntad del individuo, te tienes que plantear proyectar esa regulación sobre otros sectores. O sea, por coherencia, no sé cómo decirlo. O sea, luego me parece que estamos hablando de algo que es implanteable, pero creo que al menos te lleva a esa reflexión, ¿no? Entonces, o sea, la privacidad, y esto se ha dicho muchas veces, pero la protección de datos sigue siendo, en mi opinión, la principal garantía frente al uso nocivo de la inteligencia artificial. O sea, que cuando se respetan las normas de privacidad de datos, pero vamos, no sé, es parecido a lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que hoy en día decirme personas que hayan dispuesto realmente de la propiedad de sus datos,
solicitando esos datos o pidiendo la cancelación de esos datos, son casos de frikis, literalmente, o sea, de personas que lo han hecho para demostrar, no, de frikis en el, no, iba a decir en el buen sentido, esto es como lo de Jesús Gil, ¿no? Pero realmente o tienes un interés específico por ponerlo de manifiesto, grabar un documental, como ha habido alguno que lo ha hecho, o realmente nadie, o sea, es tan complejo que nadie lo hace, ¿no? Pero es evidente que ese es el camino. Mario, ¿te quieres preguntar? Sí. No, dale. No, dale, si vamos leyendo 2 y 2, por así decirlo. Yo, que estoy absolutamente de acuerdo. Richie, me da mucha pena haber terminado el libro de leerlo, porque yo quiero hacer una pregunta que no está en el libro, supongo, apelando a toda tu experiencia. Todos estos sistemas de inteligencia artificial y los que vienen y los que no sabemos de la que están utilizando, aterran, ¿verdad? Sobre todo si alguna vez se ponen todos juntos, bueno, lo que sea. Pero yo lo que te quiero preguntar, como tú tienes mucha experiencia sobre el campo, es algo que nos preguntamos mucho y es cómo de determinante ha sido el uso de la inteligencia artificial para influir en los resultados electorales. Tú lo has visto ahí, lo has visto implementado. ¿Tú has visto ese efecto? ¿O cómo de grande? O cómo, además, me acuerdo que cuando estuvimos en México, tú hiciste también una reflexión. O sea, perdona que te lo copie. No. Pero es que todos tenemos este miedo, todos sabemos que se utiliza, pero ¿hasta qué punto? Y no estoy diciendo que no, sino apelando a tu experiencia. Sí, está claro. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu apreciación? O sea, yo creo que en Eslovaquia tuvo, o sea, que tiene que ver con el momento, ¿no? O sea, creo que en Eslovaquia pesó, no iba a cambiar el resultado probablemente, porque la diferencia en las encuestas al menos era muy grande, pero que sí que se notó pues una cierta pérdida de apoyo. Es lo de siempre, o sea, yo creo que sí que genera, o sea, que el problema no es tanto puntual, sino de creación del clima, ¿no? O sea, en la India, que se ha usado de manera brutal y que se ha ido, o sea, que el gobierno además ha ido con todo, o sea, hoy salía la última noticia que han demandado a YouTube porque obedeciendo al gobierno habían suprimido determinados contenidos de la oposición. O sea, creo que este proceso electoral ha sido mucho más violento que los dos anteriores, por poner un ejemplo, ¿no? Y tiene mucho que ver, o sea, me parece que es uno de los países donde la tecnología está suficientemente avanzada para que se use de manera estratégica. No digo bien, sino que se utilice de manera, o sea, que ya tenga un impacto. Yo lo que he visto, lo que hemos visto hasta ahora es que el uso es puramente puntual y casi anecdótico, ¿no? O sea, Argentina pues hace los carteles y se utiliza de una manera un poco como estrategia de campaña, pero como asistente, no como definidor de la campaña o esto, pues Panamá hemos visto 2 casos y los 2 de deepfakes. Estados Unidos, pues tuvo efecto en la desmovilización de New Hampshire, pues parece que sí, pero era verdad que no había nada en juego, o sea, que era un tema de demostrar el apoyo que tenía Biden, pero sí que se vio que hubo una disminución evidente. O sea, yo creo que que hay 2 grandes campos. Bueno, es que en el fondo todos me parecen relevantes. O sea, porque el campo de la violencia, como digo, influye en el clima. En el ámbito de la microsegmentación, creo que sí que genera una falsa sensación de conocimiento, que sí que afecta a la voluntad del voto, aunque pueda no afectar al resultado electoral final. Y iba a decir una tercera, pero se me ha olvidado, pero violencia, segmentación, no sé qué iba a decir. Pero bueno, o sea, creo que es verdad que probablemente no le podamos echar la culpa a la inteligencia artificial de un cambio de resultado a día de hoy, pero sí que le podemos echar la culpa de estar contaminando el entorno de la comunicación política en general y de las campañas electorales en particular. Pero yo no sé nada de campañas ni de procesos electorales, así que este es el disclaimer para la estupidez que voy a decir. A mí me preocupa, según te oigo, o leo sobre estos temas, me preocupa la estructura de garantías y limitaciones a los derechos que se deducen de los esquemas que explicas, ¿no? Que se aplican, ¿no? Entonces, así, a vos te pregunto, desde fuera, que un organismo electoral apruebe una normativa sin habilitación legal
que implique limitación de los ejercicios de la libertad de expresión en campaña electoral hace que a mí me recorra un escalofrío. ¿Dónde está la legitimación? ¿Dónde está el debate público? ¿Dónde está la democracia? Si además consiste en que te cierro el medio, es que está fuerza la forma más fuerte de censura. Sigo el señor analógico, ¿vale? Sigue aquí, ¿vale? Es la forma de censura más radical que existe. Y me lo está haciendo un organismo electoral en un periodo de tiempo para decidir el caso extremadamente reducido. Lo planteabas con respecto a la capacidad de probar que efectivamente se había usado inteligencia artificial para imitar una voz. Si yo que estudié, pues eso, cuando mi correo electrónico sigue siendo Frodo, permitían poner nombres raros, imaginaos de que estoy hablando del cuaternario superior. Y claro, ya no sé, me he perdido. De Frodo y me he perdido. Claro, yo aprendí en los años 90 que los pleitos por difamación que requerían prueba de la verdad, esto es actus maris, esto es conocimiento expreso de la falsedad o manifiesto de desprecio a la verdad, eran los más complicados y largos que existían. Claro, y resulta que eso lo tengo que hacer en una instancia electoral, que no es una instancia judicial, en un periodo de tiempo reducido, porque obviamente la intervención tiene que ser inmediata, y con la amenaza de sanción que cerrarte toda la plataforma. Sí, o sea, entiendo que se haga porque no se me ocurre alternativa y por tanto lo mejor es que me hubiera callado, pero así a bote pronto digo, uff. A ver, o sea, aquí... Luego te digo otra cosa también vinculada a esto. O sea, aquí tenemos el modelo de Francia, que es el primero que regula en las campañas electorales específicamente sobre la desinformación sin entrar en la inteligencia artificial, dando un plazo de 72 horas para resolver, creando un juzgado especial. La realidad es que no se ha utilizado nunca, no sé si me explico. O sea, que últimamente, ahora con el debate se ha puesto muy sobre la mesa, en plan, oye, Francia lo ha regulado y ha dicho, mejor no lo toques. O sea, no hay un solo caso. O sea, que a veces... Es que censura. Exacto. Pero bueno, entonces yo creo que hay una serie de elementos que hay, o sea, a mí me parece una barbaridad. De hecho, ahora hemos tenido un pequeño debate en el seno de la Comisión de Venecia porque estábamos haciendo el informe del principio de estabilidad y yo decía, oiga, si es que ahora mismo en la práctica quien está afectando más al principio de estabilidad son los organismos electorales, no son los legisladores. Y también estarían sometidos al principio de estabilidad, en mi opinión, pero bueno. Es un tema importante, porque al final acaban determinando y cambiando normas de una manera, no solo en este ámbito, pero en este ámbito especialmente porque el vacío normativo les ofrece... Exacto. Entonces, yo creo que es un elemento, o sea, que es un elemento clave y por eso es tan importante el marco normativo. Entonces, el problema es el de siempre, ¿no? Cuando llegas al precipicio ya no tienes plantearte qué hubiera pasado si no hubiera llegado al precipicio. Estoy en el precipicio, hay una amenaza... Y puedo actuar o no puedo actuar, o mejor que pase. Yo ahí tengo como dos reglas que creo que se pueden aplicar. La primera es la estructural, por llamarlo de alguna manera, y la segunda, la de limitar a amenazas que afectan a la integridad electoral. Me explico. La primera es que el tema no es tanto probar o no probar la verdad, o sea, no es tratar de juzgar los contenidos, es tratar de juzgar los mecanismos o los procedimientos que llevan a desarrollar ese tipo de campañas, o sea, la utilización de determinadas tecnologías de creación o distribución que independientemente de lo que se haya modificado afecta o puede afectar al proceso. Entonces, esto es aplicable, pues eso, ¿no? A que si un señor dice una cosa que es mentira, pues que lo diga, forma parte de la libertad de expresión. Si hay 500 que de manera coordinada y además previo pago han dicho lo mismo en el mismo momento y de manera coordinada, creo que sí que se justifica determinada actuación, o sea, dependiendo evidentemente del marco normativo. Pero me parece que es un buen criterio que limita bastante la actuación y que puede facilitar este tipo de actuaciones. Y la segunda es que, puestos a elegir, en mi opinión, el tribunal debería actuar única y exclusivamente frente a utilizaciones de este tipo de tecnologías que pongan en juego la integridad del proceso, no el debate intrapartidista, ¿no? Yo siempre cuento que en Brasil, después de esta decisión tan polémica la última semana, el tribunal llega a una serie de decisiones que son marcianas, o sea, le prohíben a
a Bolsonaro llamar satanista a Lula. A Lula le prohíben llamar, ¿cómo se dice? Carnívoro, ¿no? Caníbal a Lula. O sea, entras en esos detalles y dices, no, porque es mentira que sea caníbal. Y dices, ya, bueno, pues es que... Y la más polémica de todas, pero la más polémica de todas, en mi opinión, y que pone de manifiesto lo que tú dices, o sea, la barbaridad que supone esto, especialmente cuando entras en ese juego, es que prohíben a Bolsonaro llamar corrupto a Lula. Y esto es un tema súper relevante, porque es un señor que está condenado por corrupción. Exacto. Entonces, tú no puedes excluir del debate político, y es evidente, o sea, no creo que necesite justificar, que me da igual quién y cómo, pero no puedes excluir del debate político determinados debates que son esenciales para la toma de decisiones. No sé si me explico. Entonces, por eso yo creo que la forma de limitarlo es excluir, o sea, excluir por origen y además de manera legal cualquier tipo de campaña entre partidos. O sea, asumir que los partidos, pues, estos son las reglas del juego. Yo a veces hablo de que las campañas electorales tienen un código propio, son una suerte de género literario propio donde el lector interpreta en función de esos códigos. Y por tanto, si un señor dice, como ha pasado en algún país, vamos a crear 4 millones de puestos de trabajo, todo el mundo sabe que hay que interpretarlo como una declaración de buena voluntad, pero que no puede exigírsele... Si son 800.000. Si son 800.000, exacto. Es que ya depende del número. Pero lo que quiere decir es que uno entiende que eso forma parte del código y ya no entro al debate. Entonces, ¿dónde creo que puedo, o sea, que estaría legitimado, insisto siempre, mejor con un sustento, o sea, con un respaldo normativo, pero creo que en aquellos elementos que pueden afectar a la integridad del proceso electoral y que pueden generar procesos de reversión democrática, cuando además exista esa estructuralidad del ataque que decía antes, me parece que puede estar más justificado, pero me parece que son dos instrumentos para limitación de la actuación de los organismos electorales que pueden servir para pensar, no digo que... Yo tenía una segunda sí, parte, claro. digamos, de esto. Perdón, porque... No, al contrario, porque son la segunda parte, pero que son... Y en algo en lo que tú sabes que es un poco nuestro planteamiento, ¿no? Del propio libro, ¿no? La orientación es la orientación desde la amenaza, desde el riesgo, no desde las posibilidades de fortalecimiento. Se ve en el texto que dedicas unas páginas al fortalecimiento, pero en comparación con lo que se hace en la amenaza. Y claro, a mí hay siempre algo que me preocupa y que ha planteado y que has contestado tú en la misma línea, que ha planteado Mario. No nos estamos pasando. Cuando el resultado es la posible amenaza de una restricción generalizada de libertad de expresión en campaña electoral procedente de instancias electorales que plantean una serie de problemas. No nos estamos pasando de catástrofes a la vista del grado de incidencia de las herramientas de los procesos electorales para construir una estrategia de lucha contra el riesgo que al final no destruya algo en libertad de expresión. Es una estrategia de seguridad nacional. Y claro, como es una estrategia de seguridad nacional, es una estrategia de restricción pura y dura. Lo has dicho más de una vez, vamos a salvar la democracia. No, ya, como vamos a salvar la democracia, valor supremo, o uno de los valores supremos del ordenamiento, podemos hacer cualquier cosa. No nos estamos excediendo y quizás deberíamos ir, y creo que lo apuntas muy bien, o sea, a lo mejor el fortalecimiento está en la creación de herramientas que puedan identificar el uso y la afectación de esa integridad electoral de la que hablabas. Y ahí es donde yo creo que no acabamos de trabajar o de debatir seriamente sobre qué se puede hacer para conseguir eliminar ese punto de vista exclusivo de la amenaza. Sí, o sea, yo creo que el clima en el que se están tomando decisiones es determinante, ¿no? Y yo he dicho bastantes veces que hemos pasado de un momento utópico de la tecnología a un momento apocalíptico, ¿no? O sea, cuando yo empecé en esto en el 99, pues es que nos iba a salvar de todos los problemas, ¿no? Y la transparencia y la participación y el gobierno abierto iban a resolver todos nuestros problemas. Y ahora parece que todo va a venir de la mano, o sea, todos los males van a venir de la mano de la tecnología, con discursos súper agresivos
como el de la Premio Nobel María Reza, que va diciendo por ahí que vivimos los 2 últimos minutos de la democracia, ¿no? Entonces ya uno no sabe dónde agarrarse, ¿no? Pero entonces el problema es que estamos pensando en ese clima y creo que lo primero es salirnos de ese clima, porque es un clima falso y es un clima, o sea, tan falso era el primero como se ha demostrado, como en mi opinión se demostrará que es falso el segundo, ¿no? O sea, que creo que el clima del debate o el clima donde estamos pensando nos condiciona de una manera determinante. Y yo, o sea, soy culpable y por eso he empezado excusándome al principio, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que es verdad que reflejar solo las amenazas, si no se advierte de que te has centrado en una parte del problema, en cuanto que es problemático, o sea, en cuanto que pues es muy peligroso porque estás contribuyendo, en último término, y eso es mi gran crítica a este libro, estás contribuyendo a la creación de ese clima catastrofista, por muchas disclaimers que pongas a priori, ¿no? Entonces, sinceramente, o sea, me parece que la solución, o sea, pasa por distintas, ¿no? La primera, decías tú mismo, lo que hemos intentado hacer aquí de poner primero lo bueno antes que lo malo, aunque no lo hayamos desarrollado, porque pensábamos que el tratamiento jurídico de lo bueno tampoco tenía tanto interés y porque también el libro se nos había ido de páginas, ¿no? Lo segundo tiene que ver con establecer esos límites a la actuación, ¿no? Esos principios de proporcionalidad, de necesidad, que me parece que siguen estando totalmente vigentes. Y en tercer lugar, pues un poco en la línea de lo que decía Mario, ¿no? El ser capaz de entender, o sea, que yo creo que el gran problema que tenemos hasta ahora es que todavía no entendemos los efectos, entonces estamos disparando a ciegas pensando lo que puede venir. Y yo creo que lo que puede venir es muy potente, pero también es muy potente las herramientas que nos pueden ayudar a protegernos de lo que puede venir. Y a veces no nos fijamos tanto en eso cuando en el fondo el equilibrio, o sea, y esto es una de las cosas que creo que tienen algo de gracia en el libro. O sea, si tú contrapones el cuadro positivo y el cuadro negativo, ves que de alguna manera se contraponen unas a otras, ¿no? O sea, ya hay respuestas tanto a nivel partido como a nivel organismos electorales, o sea, a nivel candidatos como a nivel organismos electorales, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me cuesta mucho. O sea, porque es verdad que si te vas metiendo en harina y empiezas a leer y pues el libro tiene, no sé, casi 230 referencias bibliográficas y hay una tendencia generalizada a eso y es muy difícil salirte y decir de vez en cuando, oye, que esto probablemente sea verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? Entonces... Haciendo un trabajo reciente en Sustain, que salirse del mainstream. Exacto. Contra la inteligencia artificial desde la academia es muy difícil. Su trabajo sobre los ruidos el uso de la inteligencia artificial para evitar los ruidos en las decisiones administrativas. Y yo, muy bien, pero para añadirlo, ¿tú estás viendo en las autoridades electorales algún tipo de apuesta por demandar, no comprar, porque claro, son los automatos, pero de invertir en herramientas para detectar este uso malicioso en campañas, etcétera? Claro, porque ese para mí es uno de los problemas en los que insisto mucho. Tenemos una política reactiva, pero no tenemos una política activa, tanto en materia de derechos como en Estado de Derecho como de democracia, del uso de la inteligencia artificial. Hay centros que desarrollan políticas activas de utilización de la inteligencia artificial en beneficio de la democracia, o son solo reactivas. O sea, mi sensación es que estamos en esa fase inicial donde todo es reactivo, o sea, y es un poco lo que se refleja en el libro, ¿no? O sea, que todo es ponerte en el peor de los casos y tratar de pensar sobre eso y alertar sobre lo mismo y en el mejor de los casos intentar dar alguna pequeña solución, pero al menos en el ámbito electoral, o sea, el problema del ámbito electoral, en mi opinión, es que, por lo que decía antes del género, se supone que es un espacio donde hay que hacer trampa, no sé si me explico. Entonces, o sea, hay muy poca gente pensando en cómo utilizar... O sea, se está grabando, por Dios. No, pero que es la realidad, o sea, que hay muy poca gente pensando cómo puedo utilizar... O sea, hay muy poca gente, antes de la inteligencia artificial, hay muy poca gente pensando cómo las campañas electorales me pueden servir para hacer mejor democracia, y ese es el gran drama, o sea...
¿por qué los momentos en los que podríamos tener una mayor reflexión sobre los problemas comunes se convierten en momentos en los que solo asistimos a debates comunicativos donde los temas comunes desaparecen, ¿no? Entonces, si a ese contexto general, que es es propio de las tres etapas que he hablado, pues es propio de la etapa posmoderna de las campañas electorales, entran todas dentro de ese clima de guerra cognitiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del establecimiento de símbolos y de una desvinculación de los temas. Pues si a eso le añades la inteligencia artificial, pues lo único que hace la inteligencia artificial es amplificar ese objetivo. O sea, ¿qué es una campaña electoral? Un espacio en el que tengo que ganar una batalla de manera competitiva frente a los demás. Y todo lo demás no es que sea secundario, es que desaparece. Entonces, claro, pues no sé, ahora, por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde es obligatorio registrar el programa electoral previamente, donde los organismos electorales registran sus programas electorales y tratan de hacer pedagogía con eso, ofreciéndolos de una manera más asequible. Algunos han invertido en programas de inteligencia artificial para que puedan servir como, pues a través de un chatbot de programa para ir en contra del programa de los candidatos, que de alguna manera facilita el uso a la democracia, pero no hay ni un solo partido que haya querido hacer. No, esa política tiene que ser una política pública, no puedes dejar los partidos. Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no? Es volvernos a creer que los momentos electorales son momentos fuertes de la democracia, pero no son fuertes de la democracia porque son los momentos donde más morbo hay en la democracia, sino porque realmente sirven para fortalecer. Más cuestiones, más preguntas. Sí, solo hacer un comentario volviendo al tema de la mirada catastrófica que tenemos. Creo que viene mucho desde nuestro campo, ¿no? Pero evidentemente si vamos a las industrias informáticas, desde ahí hay una mirada muy positiva de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, solo me recordó este tema de un estudio que recientemente publicaron de cómo se ve dentro del mundo de los medios de comunicación y el periodismo, viéndolo como la inteligencia artificial evidentemente puede ayudar, pero también hay una visión de amenaza, ¿no? De que nos pueden quitar puestos de trabajo, porque se pueden generar noticias automatizadas, pero que los periodistas, este estudio dice, no están cayendo en ese temor, porque son ellos los que manejan la misma industria, ¿no? Son los editores, los medios, los que están controlando esa situación. Entonces, quizás salirnos un poco desde nuestra mirada catastrófica tiene que ver con la posibilidad de ver cómo las otras disciplinas están mirando, con qué perspectiva están viendo la inteligencia artificial. Sí, o sea, yo creo que ahí hay una cosa que la DSA establece y que el reglamento de inteligencia artificial también, que es que las plataformas empiecen a compartir información para poder saber realmente, para poder medir ese nivel de amenaza de una manera cierta, ¿no? Porque estamos en una situación donde la ley donde en teoría la DSA obliga a las plataformas a compartir más información y han sido capaces de establecer unos procedimientos que lo han dificultado porque les ha permitido cerrar por un lado Crowdtank, la Meta, y por otro lado establecer un mecanismo por el que están dando una de cada 15 licencias o una de cada 20 licencias para investigar en función de ningún criterio, o sea, porque el coste es cero, ¿no? O sea, ahora mismo creo que si miras los rangos de DSA, la plataforma que más está compartiendo a nivel científico es TikTok. O sea, es la que más fácil es el acceso a los datos y más asequible son los datos. Y estamos locos, o sea, que sea TikTok la herramienta que más información ofrece para investigar y para conocer los efectos, dice mucho, creo, de la transparencia del resto de las plataformas, ¿no? Más preguntas, más cuestiones. ¿Tenemos alguna? Es que con mi bella mano de águila no lo veo bien. No, aquí dice... O sea, que la respuesta es que creo que más o menos ha salido casi todo, ¿no? O sea, el modelo de la Unión Europea, la carga de la prueba debe recaer en las Big Tech, el mecanismo para hacer público el funcionamiento de algoritmos de procesos electorales para evitar la manipulación y distorsión del código fuente, creo que más o menos ha salido antes. Eliana dice que ha transcrito con táctica I. Y luego el papel de los asesores y del sistema, pero ya nos vamos calentando la corrupción. La burbuja.
No, ya está. Pues entonces, si te parece, Rafa, acabamos la hora y Claro media de trabajo. Muchísimas gracias. Yo te comentaré alguna cosilla que No, tengo vale. que lo he ido apuntando. No lo he leído entero, pero sí ha habido trocillos. Y solo pues agradeceros a todos la participación y a Rafa, de verdad, que hayas compartido el trabajo antes de la publicación y esperemos que alguna idea te haya sido útil. Muchas gracias.